Esta es la versión PDF y lo vamos a poner directamente en la web. ¿Vale? Bien, empecemos. Teoría de Wyckoff. Este señor era un señor bastante inteligente, con muy poca edad ya trabajaba con market makers, logró crear su propia revista que se llamaba el Wall Street, no, el Wall Street Journal, no. Ay, no recuerdo el nombre de su revista, pero el tío tenía muchísimo conocimiento sobre el mercado y sobre todo conocía cómo funcionaban las manos fuertes, cómo controlaban el mercado, ¿vale? Él los va a llamar básicamente a todo ese conglomerado de las personas que tienen más dinero, ¿vale? Se supone, bueno, se supone no, hay datos que indican que aproximadamente el 86% de todo el dinero que hay en cualquier mercado financiero es controlado por 11 instituciones en total. Son 3 personas con muchísima pasta y 8 instituciones, que son bancos y grandísimas empresas o conglomerados empresariales, que controlan toda esa parte del dinero, ¿vale? Pensad que si hay no sé cuántos millones de participantes puede haber en un mercado en un punto álgido, pero vamos a imaginar que si hay 100 millones de personas operando, solo 8 personas, básicamente, o vamos a decir las 11 personas, tienen el 80% de todo el dinero. Es decir, que pueden mover el mercado donde les dé la gana, ¿vale? A donde ellos quieran. Él lo llamaba, los construía dentro de una sola entidad y la llamaba el operador compuesto, ¿vale? El composite man o el composite operator. La idea principal que tenemos que adoptar para poder analizar la teoría de Wyckoff será entonces pensar que estamos solo nosotros y al otro lado de la pantalla hay otra persona intentando mover el mercado para controlar nuestro dinero, ¿vale? No hay nadie más. Los retails no importan y este señor intenta robarnos. Nosotros tenemos que, como en un juego, tenemos que buscar cuál es el patrón que lleva este señor para poder intentar seguirle sin que se dé cuenta y poder sacar pasta con él, ¿vale? O poder sacarle la pasta a él. ¿Cómo se va a ver esto? Hay una serie de eventos, ¿vale? Los eventos van a ser básicos y van a funcionar como han funcionado siempre. Hay soportes y hay resistencias que van a ser esos bloques, ¿vale? Esos bloques con mayor importancia y cuanto más sube la temporalidad, más importantes son las resistencias o los soportes. Si hay un bloque por encima que es blanco antes de un impulso negro, pues lo que va a significar es que hay un bloque bajista, hay órdenes que se han puesto de venta, ¿vale? Y si hay un bloque negro antes, una vela negra antes de un movimiento alcista fuerte, un movimiento blanco, pues esa vela negra va a ser un bloque de órdenes alcistas, es decir, que se han introducido muchas órdenes de compra, ¿vale? Básicamente, alrededor de estas velas importantes van a suceder esos eventos psicológicos que van a controlar el mercado para poder realizar las compras o las ventas enormes que ellos hacen, ¿vale? Sin que el mercado se dé cuenta. Vuelvo a repetir que el mercado lo considero el operador minorista, nosotros en general, para después poder inducir al mercado a las compras, ¿vale? Y mientras ellos ya han comprado por la parte trasera, pues inducen al mercado a las compras para poder venderle a ese mercado que está comprando más arriba todas las compras que hicieron allá abajo, ¿vale? Me explico en el gráfico, ¿vale? A ver, me voy a poner en Bitcoin en 4 horas y vamos a irnos para atrás al verano de 2021 y vamos a echar un vistazo, ¿vale? En este punto, el precio está bajando porque hay muchos vendedores, ¿vale? Pero llega un punto en el que el rango de precios empieza a aumentar, ¿vale? Y empiezan a haber más rechazos, por así decirlo, que intentan romper las estructuras anteriores sin éxito, ¿vale? Esto significa que alrededor de este punto se está creando una zona en la que hay bastantes compras y bastantes ventas. Esto se va a provocar en principio para generar una especie de resistencia. Ahora hablaremos de cuál es su nomenclatura y cómo se llama, ¿vale? Pero este punto es el principal punto de resistencia y apoyo. Por eso hay muchas órdenes de compra y muchas órdenes de venta, ¿vale? Después de esto, se vuelve a dejar que el mercado siga vendiendo y hay un punto en el que se absorben muchísimas órdenes de venta. Es decir, aquí hay alguien que ha comprado todo lo que estaba vendiendo el mercado. Lo ha comprado de tal manera que ha logrado que es decir, estando en un movimiento vertical muy fuerte, ha logrado que las compras venzan a las ventas, ¿vale? Y que intenten de nuevo romper estructuras sin éxito, ¿vale? Romper esos bloques bajistas anteriores sin tener éxito realmente. Después de suceder esto, lo que van a hacer es revisar la cantidad de vendedores que queden alrededor de este punto, que es donde ellos han comprado, ¿vale? Y lo van a hacer dejando que el mercado vuelva a caer
¿vale? Y revisando cuántos participantes hay aquí, sobre todo cuántos vendedores hay y cuánta fuerza han tenido que hacer para volver a levantar el precio. En este punto ya vamos a empezar a ver las primeras roturas de estructura, ¿vale? Ya vamos a ver que la fuerza bajista, por así decirlo, el mercado ya no está vendiendo tanto y como no está vendiendo tanto, esas estructuras bajistas que se estaban creando, que no eran tan fuertes ya, han empezado a romperse hacia arriba, ¿vale? Esto significa que empieza a cambiarse la intención del mercado, ¿vale? Llega un punto en el que ya están viendo que hay pocos vendedores y tendrán que revisar cuáles son los puntos adecuados o esos bloques, como decíamos en las primeras clases, donde están esos puntos de interés para ver si pueden reactivar las órdenes que se quedaron ahí y darle la vuelta al mercado. Es decir, en todos estos puntos, como hemos estado hablando, se ha ido comprando, ¿vale? Y han realizado compras de manera sutil, porque si los tíos controlan el 80% del dinero que hay en el mercado y hacen una compra con todo lo que quieren comprar, esto es así. Y se va a la putísima luna, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es dividir los lotajes que van introduciendo entre punto y punto y van revisando el equilibrio que hay en el mercado, ¿vale? Cuando este equilibrio ya tenga que ceder porque no hay nadie vendiendo, pues lo que van a hacer es inducir a las compras, ¿vale? Normalmente lo que veremos después de este punto grande de compras, ¿vale? Va a ser un punto un poquito más bajo. Tiene que estar alrededor de este punto, pero normalmente es un poquito más bajo y tiene un poquito menos de participantes. Obviamente tiene que tener un poquito menos de participantes porque, a no ser que sea un caso especial, ya no habría vendedores en la parte baja, ¿vale? Pero aquí viene la parte importante. Ellos han realizado todas sus compras en esta zona, ¿vale? Vamos a llamarlo zona de compras o zona de acumulación, ¿vale? Han acumulado órdenes de compra, una detrás de otra, revisando cómo están los vendedores. Hay muchos, hay pocos, vienen más, vienen menos, ¿vale? Y en este punto han realizado su última compra, ¿vale? A partir de este punto, lo que veremos son zonas en las que intentan revisar los equilibrios con esas compras. Intentan ver si en los puntos donde ellos compraron hay muchos vendedores o no, después de retroceder. Si en este punto hay menos vendedores que en estos puntos, lo que significará es que ya no hay gente vendiendo. Y si ya no hay gente vendiendo, la lógica del operador compuesto será, pues como yo he realizado todas las compras en esta zona, voy a intentar llevar el precio por encima de esta zona para poder realizar las ventas y hacer la misma jugarreta, pero en sentido contrario. Esto se entiende, necesito feedback y necesito muchísimo feedback, saber si se entiende o no y que me tiren dudas desde que las tengan. Porque esto es muy importante que lo comprendamos. Si no comprendemos lo más básico de cómo funciona el operador compuesto, no vamos a lograr comprender lo que sucede después. Vale, se entiende. Perfecto. Bien, pues ahora vamos a ver lo que sería un evento acumulativo y un evento distributivo y vamos a ver por encima sus partes, porque después a lo largo de las siguientes clases vamos a profundizar en cada una de las partes y sobre todo con lo que nos vamos a quedar, no vamos a tardar tampoco demasiado en terminar esta parte del curso, nos vamos a quedar con la parte, la zona que vamos a llamar de test, ¿vale? Esta sería la zona de acumulación hasta el bajo más bajo y la siguiente zona donde se revisa, obviamente es una zona de revisión o una zona de test, ¿vale? Nosotros nos vamos a quedar sobre todo con esa nomenclatura, el test, ¿vale? Es el más importante de todo. Existe un test en fase B, existe un selling clímax, existe este de aquí que se llamaba el soporte preliminar, existen los últimos puntos de soporte, existen muchas nomenclaturas dentro de Wyckoff. Pero quiero que sobre todo nos centremos porque vamos a sacarle la lógica después de qué es el test y qué es lo que hay por la izquierda del test, ¿vale? Por eso es muy importante la parte principal del curso, ¿vale? Vamos allá, volvemos al PDF y nos vamos a esa, a ver, aquí. Nos vamos a esos gráficos, ¿vale? También quiero que no intenten copiar este gráfico y ponerlo en la gráfica de TradingView, porque eso no funciona, ¿vale? Existen que yo haya visto, es decir, que estén catalogadas por una persona o por un conjunto de personas profesionales, más de 1.200 patrones de acumulación diferentes. De distribución hay también unos cuantos más. Es decir, esto va a ser un patrón ideal que nosotros tendremos que tener en cuenta y estudiaremos sobre él, pero después veremos cómo hay muchísimos patrones que no funcionan igual que este, ¿vale? Entonces lo que tendremos que sacar es la lógica de cada uno de los movimientos. Tendremos que pensar en la lógica de cada uno de los movimientos, sobre todo desde el punto de vista del operador compuesto. Es decir, ¿qué está pensando este señor cuando sucede esto y me da este resultado? ¿Vale?
vamos allá. El mercado básicamente lo que hace es venir de una zona de venta, es decir, el precio está cayendo, ¿vale? Y me crea ese punto en el que el volumen y el rango de precios, es decir, empiezan a haber operadores en el sentido contrario y se empieza a frenar un poquito. Aumenta un poco lo que sería la subida y la bajada y aumenta un poquito el volumen, ¿vale? Vamos a leerlo. Soporte preliminar. Este sería el primer punto. Es donde la compra sustancial de un activo comienza a proporcionar un soporte pronunciado después de un movimiento prolongado hacia abajo. Vamos a intentar ir traduciéndolo porque esto parece un libro de texto y cuesta comprenderlo a veces. El precio está cayendo y lo que están haciendo es empezar a crear un soporte. Se llama soporte preliminar porque va a ser el último soporte por la derecha, ¿vale? Pero todavía queda por caer el precio, es lo que te está diciendo aquí, ¿vale? Los aumentos de volumen y la amplitud de los precios se amplían, lo que significa que el movimiento a cortos puede estar llegando a su fin. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que revisar, si tuviéramos que verlo con el ejemplo de TradingView, ¿vale? Con el ejemplo de TradingView hablábamos de esta zona, incluso podríamos ver toda esta zona, ¿vale? Pero vamos a ver esta zona de abajo. Y esto, si nosotros sacamos la herramienta del volumen, veríamos que en este punto hay poco volumen, pero cuando empieza a entrar en esta zona, empieza a aumentar el volumen. Y no solo empieza a aumentar el volumen, sino que el rango de precios también, ¿vale? Eso significa que el movimiento a cortos podría estar llegando a su fin, básicamente, ahora te digo, Sillero, básicamente porque están empezando a realizarse compras más grandes, ¿vale? Si se están empezando a realizar compras más grandes, significa que una persona con mucho dinero, hablemos del operador compuesto de nuevo, está empezando a comprar y cuando el tío que controla el mercado está empezando a comprar, pues querrá vender por encima, ¿vale? Por eso se le llama soporte, ¿vale? Un soporte es una zona en la que existen bloques alcistas, ¿vale? Y esos bloques alcistas han inyectado muchas órdenes de compra. El soporte preliminar tiene un truquito, que es que también se inyectan órdenes de venta para poder bajar, y lo que veríamos sería básicamente el PNL, por así decirlo, de este clúster de órdenes, sería un PNL parecido a este, ¿vale? Que serían las órdenes de compra, y un PNL parecido a este, que serían las órdenes de venta. Ellos lo que van a intentar en este punto es que el PNL negativo llegue a un punto en el que vuelva a la zona de equilibrio y el PNL positivo se quede en una zona en la que puedan retirar beneficios, ¿vale? Entonces habrán ganado con esas órdenes de compra mientras generan el soporte preliminar y estarán ganando con este punto mientras controlan el mercado y llegan a la zona de break-even, por así decirlo, ¿vale? Funcionaría algo así, por eso se le llama soporte preliminar y podría parecer una resistencia. Además, Sillero, que me preguntabas, es una resistencia per se, ¿vale? Es decir, toda la zona de soporte preliminar termina aquí, ¿vale? Ofrece una resistencia al precio, ¿vale? Ofrece una resistencia hasta que se haga un rompe y apoya, ¿vale? Desde que te haga el rompe y apoya, entonces ya veríamos que el movimiento tiende a subir, ¿vale? No sé si está Zeki por aquí, pero le encantaría oír esto, la verdad. ¿Vale? Ese sería nuestro soporte preliminar. Es decir, el precio está cayendo, se está precipitando a lo loco, porque Elon Musk ha hablado y nos ha dicho que a la verga, y no sé cuánto, ¿vale? Pero llega un momento en el que se empieza a frenar el precio. Y no es una frenada muy loca, pero el rango de precio y el volumen empieza a aumentar. Eso significa que estaríamos en un principio de una acumulación. No vamos a pensar en eso que nos ha dicho el PDF de el movimiento a cortos podría estar llegando a su fin, que también es cierto, pero vamos a pensar que podríamos estar en el principio de esa acumulación en el que el operador compuesto está empezando a realizar compras. Por ahora nos queda esperar un rato y ver si realiza compras. ¿Qué va a pasar desde aquí? Que después de ese soporte preliminar, esas órdenes de venta van a provocar de nuevo una caída y van a seguir vendiendo. Los pobres corderitos van a seguir vendiendo, llegando hasta un punto que se llama el clímax de ventas, en el caso de una acumulación, ¿vale? Ese clímax de ventas lo que va a provocar es que aumente mucho el volumen y que se provoque un rechazo, que es un rechazo natural que se lleva a los stops de los últimos vendedores, ¿vale? Y llega hasta un punto predeterminado. Suele estar por debajo del punto de soporte preliminar, ¿vale? Y se va a llamar rally automático, toda esta línea, ¿vale? Esta zona de arriba se va a llamar el AR, que es el máximo del rally, y nos va a dar lo que sería la resistencia o la zona alta del rango, ¿vale? A partir de aquí nosotros tendríamos la parte baja del rango, que sería esa absorción, y la parte alta del rango, que sería el rally automático. Muchas personas ya operan en base a esto,
operando esas reentradas y buscando la parte alta, sin saber que realmente están operando ese rango de negociación, ¿no? Bueno, sí que lo saben, ¿no? Pero sin saber realmente que es algo psicológico que se ha provocado en el mercado, ¿vale? A partir de aquí vamos a llamar a la zona alta zona de manipulación superior y a la zona baja zona de manipulación inferior o zona de test, ¿vale? Vamos a leer lo que nos dice sobre el selling clímax. Es el punto en el que la amplitud del precio y la presión de la oferta son las ventas, generalmente llega a su clímax, es decir, a su punto más alto, ya que las grandes ventas por el público están siendo absorbidas por los intereses institucionales más grandes o cerca de un soporte. Es decir, aquí es donde la gente está vendiendo más y donde las instituciones están comprando más y están provocando ese rechazo, ¿vale? Vamos a seguir leyendo. A menudo, el precio cerrará retrocediendo en un selling clímax, reflejando la compra de los grandes intereses. Lo que hemos visto en el gráfico, ¿vale? Ya me había adelantado yo, había hecho un spoiler. Pues todo el mundo está vendiendo como putos cabritos y aquí es donde venden más, ¿vale? Y esta gente dice, en este punto, como estamos cerca de un soporte, de un bloque, lo que vamos a hacer es comprar muchísimo. Y lo que se debería ver es un aumento del volumen respecto de las zonas anteriores monumental. Tiene que ser mucho más grande, ¿vale? Se nota la diferencia. Si nosotros sacásemos el volumen en esta zona, pues podríamos estar viendo cómo ese punto de ahí, a ver, ¿me saca el volumen o no? Como ese punto de ahí tiene un volumen demencialmente más grande que el resto de la zona, ¿vale? Lo que significa que ese operador compuesto ha absorbido todas las ventas de los pobres diablos que estaban vendiendo sin saber que estaban llegando al punto bajo, ¿vale? Esos que dicen, me rindo, vendo, y de repente el precio se va para arriba, ¿vale? Esto es cómo funcionaría el selling clímax. Y nos va a dar, en principio, la parte baja del rango con, es decir, viendo si ha tocado ese bloque de interés o no lo ha tocado, ¿vale? Podría ser el punto más bajo de todo o podrías todavía haber zonas de test, ¿vale? Zonas de revisión de esas órdenes inferiores. A ver qué dice release. ¿Y el selling clímax puede ir hacia un bloque y ser ese el rebote del bloque? Sí, ese patrón se llama acumulación de mínimos crecientes, o por sus siglas en inglés, bueno, por sus siglas, por su definición de rising bottoms en inglés, ¿vale? Te puede generar un selling clímax, a partir de ahí romperte una estructura y empezar a generar bajos más altos hasta que te consolide por la parte alta del rango y se pire. Es una de las mil y pico formas de acumulación que existen. ¿Vale? Bien, entonces hemos visto las principales partes por ahora de una acumulación. Todavía no tenemos claro si esto va a ser una acumulación o no, ¿vale? ¿Por qué? Porque tendremos que buscar las siguientes zonas. Ya sabemos que toda esta zona y este rally que ha provocado son stop loss que se han llevado por detrás hasta un punto en el que no había stop loss, ¿vale? Ahí el operador compuesto no está comprando, él ha comprado aquí debajo y se ha quedado a gusto. Y él lo que está viendo es cómo la gente se destroza y se desmiembra por ahí para arriba mientras intenta buscar el punto más alto. Es una reacción natural, por eso se llama rally automático o reacción automática, ¿vale? Y va a llegar hasta ese punto alto que nos va a dar la parte alta del rango. Voy a intentar sacarlo con líneas mejor porque estoy poniendo esta movida y no nos está... No creo que se esté viendo correctamente, ¿vale? Y esto nos va a dar la parte baja del rango. Es decir, tendríamos nuestro selling clímax y nuestro relay automático. Por ahora hemos comprendido la lógica de todo esto, ¿no? Es decir, hay un montón de idiotas que están vendiendo un montón. No podemos llamarlos de otra manera. Yo he sido un idiota de eso, tú también, y el que opere contigo también lo ha sido en algún momento. Pues este tío con mucha pasta dice, escúchame, que me lo están vendiendo a precio de oferta. Pues lo voy a comprar todo, porque tengo dinero de sobra. Lo compra todo y dice, ahora vamos a ver la siguiente fase, que es ver cómo quedan esos vendedores. Si todavía quedan muchos, quedan pocos o no, ¿vale? Después de ese relé automático, lo que va a empezar a provocarse son esas zonas de test, ¿vale? En este caso se va a llamar test secundario y como veis aquí arriba, estaríamos ya terminando la fase A y estaríamos empezando a verificar lo que sería una acumulación. Lo vamos a comprender. Si hemos comprendido todo lo de la parte básica, vamos a comprender por qué desde este punto verificaríamos, o desde este punto de aquí verificaríamos que es una acumulación, ¿vale? Rally automático. Es lo que ocurre cuando la intensa presión de la oferta ha disminuido claramente. Un rally de compras hace subir los precios fácilmente. También se alimenta porque se están cubriendo los cortos, esos stops de los que hablábamos antes, ¿vale?
El máximo de este rally ayudará a definir el límite superior de un rango en una acumulación. Se puede superar un poco o no, pero esto nos va a dar la parte alta del rango acumulativo, siempre, ¿vale? O prácticamente siempre. Nos va a dar esa parte superior. Lo que significará es que desde que se supere esta zona, lo que significa es que se han inducido a las compras. Porque si todo el mundo estaba vendiendo y lo que pasó con esto es que estaban saltando stops, pues habrá que cambiarle la mentalidad a la gente, ¿no? El operador compuesto ahora dice, tengo que revisar los equilibrios que hay por debajo y tengo que intentar llegar a ese punto haciendo que la gente quiera comprar. Una buena noticia, un buen impulso, yo qué sé, que tu prima te diga que Bitcoin es la bomba, lo que sea, ¿no? Pero sería algo así. A partir de ahí se va a empezar a intentar equilibrar esa zona del selling climax, ¿vale? Con ese test secundario, ¿vale? Todavía en fase A. Ese test secundario dice, sucede cuando el precio revisa el área del selling climax para probar el equilibrio que hay entre la oferta y la demanda en los niveles de la parada, es decir, en el mínimo del selling climax. El volumen y la amplitud de los precios deberían disminuir significativamente a medida que el mercado se aproxima al soporte creado por el selling climax, es decir, al mínimo del selling climax. Es común tener múltiples test secundarios después de un selling climax. Estudiemos esto un poquito, ¿vale? Porque otra vez parece libro de texto y no mola. Están metiendo todo el mundo y alguien compra un porrón. Crea un rally que nos da la parte baja y la parte alta del rango. Y ahora, este tío deja que el precio vuelva a querer caer, ¿vale? Y cuando empieza a caer, a medida que se va acercando a la parte baja, va habiendo menos vendedores. Pues todos van vendiendo por la parte de arriba y ya quedan menos y además los que quedan están achantados, entonces no venden hacia abajo. Lo que vas a ver es que a medida que se acerque a la parte del test, de esa zona del selling clímax, va a haber mucho menos volumen, ¿vale? Esto se va a ver aquí, ¿vale? Y ese test debería tener poco volumen y tener una reacción. Vamos a ver la primera reacción después de estar bajando de un bloque, ¿vale? Alcista para intentar romper una estructura y darnos un cambio de intencionalidad, ¿vale? Esto se ve ICT, pues los que operen ICT sabrán perfectamente que esto sería un OB, que es decir, se crea un OB en un FVG o en otro OB y lo que te hace es superarte el máximo anterior y crearte un chocho, ¿vale? No tiene más ciencia. Cambio de intencionalidad. Hay un mínimo que se ha hecho más alto y que nos ha hecho un alto más alto, ¿vale? Fijaros que lo que viene después es trampa. Pero ya tenemos un cambio de intencionalidad. El mercado parece estar queriendo subir después de toda esta locura. Los han frenado bien, ¿vale? A ver qué nos dice Llobre. Ese máximo del rally no nos importa hasta dónde llegue, ya que nosotros quietos y esperando nuestro momento, ¿no? Exacto, exacto. Todavía tú no sabes si esto es una acumulación. Tú lo que has visto es que este punto tiene mucho volumen, es decir, si ha habido muchos vendedores, cabe la posibilidad de que bajen más abajo a comprar más barato, ¿vale? Dejen que vendan más barato. Entonces tú todavía no sabes nada. Tú has visto que este equilibrio por ahora es bueno. Vamos a mirarlo en el gráfico, ¿vale? Aquí tenemos el selling climax, el rally automático y vemos que el precio empieza a bajar, ¿vale? Vemos que esta amplitud es mucho mayor que esta y ahora tendremos que revisar el volumen. El volumen es significativamente menor que el selling climax cuando se está acercando a la zona del selling climax. Traduciéndolo a nuestras propias palabras, quedan menos vendedores, ¿vale? Antes había 10 personas en el banco vendiendo como locos y ahora quedan 2. Los otros 6, los otros 8 se han ido a casa porque no les gustó el palo que les dieron, ¿vale? Se han llevado un stop, les han liquidado la cuenta, lo que fuera en esta zona y ya no pueden vender aquí porque no tienen dinero, ¿vale? Hay muchas menos personas. El test de equilibrio ha sido correcto y a partir de aquí empezamos a ver las roturas de estructura, ¿vale? En este caso no vemos que supere el rally, pero sí que estamos viendo que empieza a superar estructuras, es decir, que nos da un cambio de intencionalidad. Fijaros que por aquí para abajo sí nos puede dar algo así por aquí arriba, pero ha vuelto a caer duramente y no habíamos visto una absorción tan fuerte, ¿vale? Entonces, al ver esta absorción y ver este cambio de intencionalidad, estaríamos empezando a pensar que estamos en una acumulación. Pero ahora también tenemos el dato, ese dato lógico, de que si este tío ha comprado y ha provocado esta porquería de subida, al revisar aquí y hay menos personas que aquí, significa que está desgastando a las ventas, ¿vale? Estamos empezando a ver un desgaste. Esto es lo que vería el operador compuesto. Él diría, hay menos gente aquí, vamos a ver qué es lo que pasa después por la derecha, ¿vale? Empieza a romper estructura y nos va a provocar lo que se llamaría la fase B, ¿vale? La fase B comenzaría poniendo
una línea vertical, empezaría en esa zona porque nos ha roto la primera estructura bajista que estaba por la izquierda, ¿vale? Hasta aquí estamos comprendiéndolo todo bien, ¿no? Siento como que voy demasiado deprisa. Vete a hacer un scan, mierda de posis. Se me acaba. Todo ok, va bien, vale. Pero lo vamos comprendiendo, ¿no? Es decir, si dudáis en lo más mínimo, decírmelo y yo me paro y seguimos. Si tenemos que hacer 3 clases para ver esto, tenemos que hacerlas. Pero es importante que se comprenda esto. La fase B siempre comienza en la primera rotura de estructura después de un test de equilibrio correcto. Cuidado, release, ¿vale? Primero tiene que haber un test, tiene que haberse revisado el selling clímax. Y tiene que haberse visto que haya un equilibrio, es decir, que haya menos vendedores que la parte anterior. Si hay más vendedores aquí, obviamente lo que vas a ver es otro velazo de la hostia, ¿sabes? Y a lo mejor se va a la puta luna y después se cae de nuevo, ¿vale? Pero tú lo que tienes que ver es que haya menos vendedores y que después te empiece a romper estructura. Te empiece a dar un pequeño cambio de intencionalidad, ¿vale? A ver qué dice Cero, estoy esperando por ti. El SC no cuentas como mínimo a la hora de romper estructura. No entiendo. No he entendido la pregunta, Cero. Mm, Segundito, que estoy esperando por estos chicos. O sea, el SC sería el último mínimo. No, te estás precipitando. Puede ser que sea el último mínimo, pero puede ser que no, ¿vale? Si recuerdas el PDF, ¿vale? Que vas a tener que leerlo, sobre todo, no el gráfico, sino leerlo, ¿vale? En o cerca de un soporte. Es muy importante que nos quedemos con los detalles, ¿vale? Puede no ser el último mínimo, es lo que te está diciendo ahí. Mi lío es a partir de la fase C. Vale, pero contigo lo tenemos más fácil, Alfon, porque podemos tirar de ICT. ¿Vale? Podemos tirar de los conceptos de dinero inteligente y ahí podremos ver qué es lo que sucede. Vamos a ir hacia allá, no te preocupes que vamos a llegar enseguidita. Vale, sigamos, que ya nos quedan 20 minutos y todavía vamos por la acumulación. A ver, bien, después de realizar ese test, en principio te va a romper estructuras, en este caso el gráfico ideal te rompería por encima del relé automático creándote la primera señal de fuerza, ¿vale? Pero en nuestro caso se ha visto un poquito por debajo. Ahora lo que vamos a ver es un test que a priori tiene que estar por debajo del test secundario, ¿vale? Esto nos va a provocar un test en fase B y en principio nos provocará o no, ¿vale? Esto es un gráfico ideal, nos provocará o no una rotura del selling clímax. Por eso siempre decimos que en el selling clímax tenemos que esperar porque en el 90% de los casos supera el selling clímax y nos hace el famoso ride, ¿vale? O el FU, o como queramos llamarlo. En este caso lo llamaríamos spring, ¿vale? Pero esto nos va a crear un test en fase B que estaría por debajo del selling clímax. Y aquí tendremos que ver lo mismo que en el test secundario, ¿vale? El test secundario en fase a medida que se acercaba el selling clímax, se estaba viendo una disminución del volumen y el test en fase B, a medida que se vaya acercando o vaya superando el selling clímax, tiene que disminuir el volumen también, ¿vale? Lo que vamos a ver en esencia será una divergencia bajista del volumen, ¿vale? Es decir, bueno, no es una divergencia bajista, es una disminución del volumen junto con el precio, ¿vale? Es decir, si desde aquí estamos viendo que esto está disminuyendo, ¿vale? Y desde aquí estamos viendo que los cierres también están disminuyendo, lo que tendremos que ver es que el volumen tendrá que disminuir, ¿vale? Vamos a ver si yo he trazado correctamente. Exacto, ¿vale? Lo que estamos viendo es que cada vez hay menos peña en el mercado. Sencillito. Cada vez hay menos peña. Entonces, a medida que vaya habiendo menos peña, a ver si alguien me puede responder. ¿Qué pasará cuando no haya nadie vendiendo? Va a dejar de caer, vale. Bien, vamos bien encaminados, lo estamos comprendiendo. Ahora, ¿qué es lo que provoca que el precio suba? Lo hemos comprendido en las primeras clases. ¿Qué es lo que hace que el precio se vaya hacia arriba? La demanda. ¿Dónde está la demanda?
¿dónde se encuentran esas compras concentradas? Lo hemos hablado un millón de veces. Y en las primeras clases sobre todo. Lectura de velas japonesas, chicos. ¿Dónde se encuentran las compras? En ¿Dónde los tiene que bloques. llegar el precio? En los bloques de órdenes, exacto, ¿vale? El precio tendrá que alcanzar un bloque de órdenes que tendrá que estar por la izquierda. O lo habrá alcanzado aquí o lo alcanzará por debajo. Pero tendremos que buscar un bloque en esta temporalidad, en una temporalidad mayor, o concentrada dentro de una secuencia en esta temporalidad, que pueda activar órdenes que hagan que cuando ya no haya nadie se vaya a la puta luna, ¿vale? Es sencillo, en esencia. Creo que, como lo estoy explicando, es bastante sencillo y no es que lo parezca, es que es así, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es lanzarnos una línea hacia la izquierda y vamos a buscar qué hay por ahí. ¿Qué es lo que hay aquí, Alfon? Esta línea es el Selling Climax. Liquidity. Equal Lows, ¿no? Vale, entonces no estamos en un soporte, estamos cerca de un soporte, ¿no? Ese soporte podrá estar en esta zona, en esta zona, en esta zona o en esta. Estamos cerca de un soporte. Estamos viendo que se están agotando las ventas, ¿vale? Y que llegará un momento en el que uno de esos puntos activará esa zona hacia arriba. Yo pienso como tú y cabe la posibilidad de que sea esta zona la que nos dé el movimiento alcista. Pero tendremos que revisar la reacción, ¿vale? Por ahora lo que vamos a hacer, interactuando un poquito con el precio, vamos a ponernos toda esta zona, que sería el bloque, ¿vale? Incluso yo creo que deberíamos ponernos hasta aquí arriba, aunque nos haya tocado esta zona, ¿vale? Vamos a ponernos toda esta zona. No, mejor esta línea. Ahí, vamos a ponernos esa zona y revisar. Por ahora lo voy a poner en 300 y ya veremos qué es lo que pasa después. Pero en principio, aplicando la lógica del mercado del operador compuesto, pues si no queda nadie y aquí se van a activar las 4 órdenes de compra que había dejado el tipo, esto lo que va a hacer es que empiece a subir porque no hay nadie vendiendo, ¿vale? Y los pocos stops que salten van a hacer que el precio se mueva hacia arriba, ¿vale? En principio, parece no tener mucha más ciencia, ¿vale? Si nos fijamos, el precio lo que hace aquí es bajar un poquito por debajo del Selling Climax, ¿vale? Y darse la vuelta. Por debajo del Selling Climax, ¿qué es lo que ha pillado Alfon? Más liquidez, ¿no? Pero se ha llevado toda esta liquidez. Y era un porrón de liquidez. Muchísima, muchísima liquidez que había en esta zona. Si se ha llevado toda esta liquidez, en principio ha pillado fuerza. Cabe la posibilidad de que por aquí haya algo, ¿vale? En principio lo que ha hecho es llevarse eso. Nosotros estaríamos esperando esta zona. Pero ¿qué es lo que vemos ahora? Y aquí es donde viene la parte que a ti más te cuesta, según dices, ¿vale? Lo que vemos ahora es súper importante. Y yo creo que no va a hacer mucha falta que nos centremos sobre todo en los conceptos de Wyckoff, pero los voy a explicar y después me vais a decir qué es lo que estáis viendo, sobre todo por esta zona de aquí, ¿vale? Sobre todo me vais a decir por ahí qué es lo que estáis viendo. Vamos a leer un poquito más el PDF y terminamos por ahora con el PDF, ¿vale? En esta zona lo que vamos a ver el test en fase B y el Spring, ¿vale? Por ahora tenemos un test en fase B, pero vamos a leer qué dice tanto el STB y el Spring. Vamos a ver qué es lo que dice por aquí. Test, ¿vale? Los grandes operadores siempre testan la oferta del mercado a lo largo de un rango. Por ejemplo, un ST y Springs. Es decir, un terminal shakeout, un Spring, un RAID o todo lo que quieras llamarlo así, es un test, ¿vale? Y se va a testar, va a ser el último test de equilibrio. Se va a intentar chupar toda la liquidez que hay y va a ver si realmente el precio se puede dar la vuelta o no. Y en puntos clave durante un avance del precio. Si aparece una cantidad de oferta considerable en un test, significa que el mercado suele no estar listo para avanzar. Con nuestras propias palabras, si el volumen aumenta en un test, todavía hay vendedores y me venderán más barato. Así que yo voy a dejar que sigan vendiendo, porque no los he desgastado a todos, ¿vale? A ver qué Umasur está escribiendo. Más volumen, pueden sangrar. Imagínate, Umasur, que estamos, yo qué sé, respetando estas reglas, que si la gente vende, el precio baja, estamos vendiendo manzana. Y hay 100 personas en el mercado vendiendo manzanas. Y yo digo, tengo que provocar que nadie esté vendiendo manzanas para que todos quieran comprarlas, pero además tengo que comprar la mayor cantidad de manzanas posible, ¿no? Yo empiezo a provocar que digo que las manzanas están malas, que son pochas, lo que sea, la gente empieza a vender cada vez más barato y yo compro 80 manzanas. Solo quedan 20, ¿vale?
Exacto. Yo le he quitado las manzanas a casi todo el mundo y he provocado esa última compra en la que solo quedan 20 personas. Pues yo digo, ya no nadie me vende manzanas. ¿Ahora qué toca? Decirle a todo el mundo que las manzanas son la bomba y vendérselas yo más caras. Si yo las he comprado a una media de 3 pavos, pues se las voy a vender a 5 pavos la manzana, a 6, a 7, a 20, a lo que quieran. Hasta donde lleguen los dejaste de nuevo. Yo voy a ir vendiendo manzanas poco a poco hasta que no queden ya compradores y se pongan otra vez a venderlas como gilipollas, ¿vale? Sencillísimo. Si vemos volumen en una zona, significa que hay todavía gente vendiendo manzanas y yo quiero que me las vendan todavía más baratas. Fácil, sencillo y para toda la familia. No tiene más ciencia, ¿vale? Un sprint a menudo es seguido por uno o más test. Un test de calidad, lo que indica que los precios seguirán avanzando, generalmente haciendo un mínimo creciente con el volumen decreciendo. Es decir, a partir de este punto en el que nosotros no vamos a saber todavía si es un sprint, a no ser que veamos un bloque claro. En este patrón que hemos visto, no hemos visto un bloque claro. Pero a partir de aquí lo que deberíamos ver es que los test que se hagan por la derecha, los test de equilibrio de esta zona, no tengan volumen, ¿vale? Cuando veamos un punto en el que no hay volumen, habremos visto un test de calidad porque no está ni el tato ahí. Quedarán dos señores en un banco pujando por una gallina. Y ahí es donde entraremos nosotros, o donde el operador compuesto empezará a inducir a las compras, ¿vale? Vamos allá. Nos ha generado este bajo. Todavía nos queda para llegar al bloque, ¿vale? Pero nos ha generado este bajo. Nos ha generado un alto más bajo, nos ha generado un bajo más alto y nos ha generado un alto más alto, ¿vale? Con este. Esto es un nuevo choch o un boss, como queramos llamarlo, ¿vale? Nos ha hecho una rotura de estructura. A partir de este punto, nosotros lo que tendremos que mirar, ¿qué será? Pues lo mismo de antes, ¿vale? Hemos visto que se ha realizado una compra, que al final nos han roto estructuras y que aquí, a medida que vaya bajando, estaremos viendo un volumen decreciente. Con respecto a este punto, ¿vale? Volumen inmenso, no hay nadie. Este test es correcto, ¿vale? Ahora, todavía no se ha acercado a la parte baja. Aquí es donde entra esta lógica, ya la miraremos un poquito más adelante cuando trabajemos Wyckoff, de la zona de spread de la zona de compras, ¿vale? Si el precio no me ha llegado al 88,95 por ahí, pues yo pienso que todavía podría llegar. Entonces, lejos de decir, voy a esperarme como un puto campeón al 88, puedo decir, el precio me ha reaccionado en esta zona, yo puedo entrar en esa zona si me meto en temporalidad menor, pero el stop, ¿dónde va a ir? Si yo entro en esta zona, imagínate que entro aquí, mi stop va a ir debajo de este mínimo, ¿vale? Básicamente porque es la zona en la que en principio podría seguir revisándose mientras el volumen va decreciendo, ¿vale? Nos ha hecho dos mínimos crecientes. En este caso, el máximo no ha sido creciente y aquí entra un concepto un poquito más avanzado que hablaremos más adelante de él, pero lo que estamos viendo realmente es que si nos ha hecho este máximo, por ahora tendrá que acercarse a este punto o a este con volumen decreciente, ¿vale? Volvemos a sacar el volumen y seguimos revisando. Tendremos que ver que el volumen sea menor que este punto y, por supuesto, menor que este. Si el volumen se acerca a esta zona, significa que sigue habiendo un montón de peña vendiendo y van a dejar que lo vendan más barato, ¿vale? ¿Aquí qué hacemos? Pues tendríamos en el caso de Atom, que Alfon nos los ha enseñado con su trabajo, el 79%, que sería SOTE, que es una zona de baja volatilidad, una zona de spread de baja volatilidad. Recordad que cuando el mercado es menos volátil, los spreads son mayores. Y esto lo habéis vivido todo en vuestras carnes porque de repente metéis en Bitcoin y os hace un spread de 50 pavos en vez de un spread de 3, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que ver sería, a priori, un retroceso en el que el volumen sigue decreciendo y en el que no está ni el tato, se mueve muy lento, ¿vale? Y va de una manera como serpenteante, intentando subir pero sin poder, con poca fuerza, ¿vale? Pero sin volumen realmente. Esto se va a llamar creek, ¿vale? Esto es un arroyo, además tiene forma de arroyo, ¿no? Que se va moviendo como un arroyo, y es esa zona en la que no hay volumen. Lo que esperaremos es que nos haga un test de calidad, ¿vale? En el que no haya volumen, y cuando nos dé ese test de calidad en el que no haya volumen, ¿vale? Podremos entrar correctamente. Si hemos visto que nos ha dado la zona de spread correcta, 79, 88, 95, incluso 71, y nos ha dado el test de calidad, podremos volver a buscar una operación en este punto, ¿vale? Es decir, este mínimo nos ha creado un máximo más alto que el anterior y nos ha creado un retroceso correcto sin volumen.
¿Cuál es la lógica aquí? A ver si alguien me la explica, que voy a beber un poco de agua porque estoy seco. La hemos ido explicando hasta ahora, es decir, es la misma lógica, no tiene más movida. Hay que ir comprobando, ¿no? Si quedan vendedores o no. Exacto. Y al ver cero volumen, ¿qué es lo que hay? Pues nadie. Nadie, absolutamente nadie. Dos señores en un banco pujando por una gallina. Si nosotros vemos que nos ha llegado el famoso Yenda Yoyo 95 y solo hay dos señores sentados en un banco pujando por una gallina, ¿qué es lo que tendríamos que pensar siendo el operador compuesto? Pues ya he quemado a todos los vendedores. Y no solo he quemado a todos los vendedores, sino que mi precio promedio de compra se encuentra en esta zona. ¿Vale? Pues yo lo que voy a hacer es inducir a la gente a comprar por encima de esa zona para empezar a hacer ventas. ¿Vale? Hemos terminado una acumulación correcta. A partir de aquí, Alfon, que es la parte más importante y donde solemos fallar mucho, yo también fallo de vez en cuando en esta zona, a partir de este punto es donde nosotros vamos a buscar esa tendencia alcista, los retrocesos y bla, bla, bla. Hay veces que no se da, porque hay veces que el precio se mueve muy eufórico, como se ha movido en esta zona, pero siempre podremos entrar a mercado aquí con el stop aquí. No pasa absolutamente nada, que el precio se va a mover hacia arriba. ¿Vale? ¿Por qué? Porque viene la parte final de la acumulación. La parte final de la acumulación, después de un sprint y de un test de calidad, ¿vale? Que se encuentre en esos puntos de soporte, va a ser que empiece a hacer test alcista hasta que nos llegue a ese último punto de soporte en el que ahora leeremos que también el volumen y la amplitud del precio amplían un poco y nos cree, en este caso lo llama backup, nosotros lo vamos a llamar jack, ¿vale? Jump across the creek, es decir, si nos ha creado un creek, pues ha saltado por encima del creek, ¿vale? Sencillito. Después de ese creek, lo que veremos es que sí que nos ha roto finalmente ese rally automático y ha empezado a comprimir por encima del precio. Una vez más, X estaría muy contento de escuchar que esto sería una compresión alcista, ¿vale? Esa compresión alcista va a ser una señal de fuerza. Nosotros lo que veremos es que los mínimos y los máximos se van comprimiendo hasta que llegue el momento en el que el precio explote al alza, ¿vale? Exacto, exacto, release. Y al final lo que vamos a tener que hacer es bajar de temporalidad a ver si nos da otro fractal igual y poder entrar, ¿sabes? O entrar al mercado. Es decir, y arriesgarte. He visto que me ha tocado el 88 y que esto no tiene volumen aquí. Pues me meto a mercado y pongo el stop por debajo del 100% y ya está. Ya tomo por culo, ¿vale? Pero lo normal es que si tú estás en 4 horas, pues te bajes a 15 minutos y revises el fractal. Es decir, esa velita del test la revises en 15 minutos, ¿vale? O si no, te metes a mercado y a correr, ¿sabes? Tú viste que ha tomado la liquidez de la última zona y bla, 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 y te metes a mercado, te tomas por culo. Pero lo ideal es buscar la fractalidad. Estos patrones, tanto acumulativos como distributivos, se dan, se repiten infinitas veces dentro de cada fractal. Un fractal acumulativo puede tener 1000 fractales distributivos y 1000 acumulativos. Nosotros tendremos que aprovechar esos fractalillos, ¿vale? Esta sería la zona más importante porque es donde comenzaría la tendencia alcista, ¿vale? Es decir, vamos a repasar hasta ahora, ¿vale? Soporte preliminar, la amplitud del volumen y los precios pues aumenta un poco, estamos viendo cómo se están empezando a realizar compritas y tal, se vuelve a dejar caer y se realizan las compras de la puta hostia, que nos crean un relé automático, y a partir de ahí empieza a intentar testarse el equilibrio. A medida que llega al selling clímax, va disminuyendo el volumen, si disminuye, genial, si no, que siga cayendo. ¿Vale? Yo me espero. A partir de ahí me hace la primera roturilla. Hay veces que no la hace tampoco, pero bueno, si me la hace perfecto, porque la acumulación ya la tendríamos casi que corroborada y esperaremos los test en fase B. Normalmente un test en fase B podría ser o test con Spring o Spring directamente, ¿vale? Y que después el precio se dé la vuelta y se vaya hacia arriba. Ese patrón sin Spring está también en el PDF. Está aquí, ¿vale? El test en fase B será el Spring, el precio romperá estructura, nos hará esos test de calidad que serán un último punto de soporte, nos creará un segundo último punto de soporte, el jump across the creek y bla, bla, bla. ¿Vale? Claro, es decir, Alfon, a partir de ahí tú ya sabes cuál es tu punto mínimo. Imagínate que esto es un DR, pero un DR más preciso. ¿Vale? A ti te ha dado el DR por la parte baja. El rango de negociación termina en el sprint. Te ha hecho las roturas de estructura y te ha hecho un test de calidad. Al tú ver ese test de calidad, desde ese punto hasta ese punto bajo, vamos a llamarlo el DR2, el sprint, y el IDR2, el test, tú ya sabes que en esa zona te puedes empezar a buscar largos, porque no te va a pasar de ahí para abajo. Y a partir de ahí tú lo que vas a tener que buscar es lo mismo,
pero en sentido contrario. Se empiezan a realizar ventas, te hace lo mismo que el selling clímax, pero al sentido contrario, que se va a llamar buying clímax o un clímax de compra, ¿vale? En vez de llamarse punto de soporte preliminar, se va a llamar punto de demanda, perdón, se va a llamar punto de resistencia preliminar o punto de oferta preliminar, ¿vale? Preliminary supply en inglés. Te va a crear después del buying clímax la reacción automática, que es lo mismo, compran demasiado, provocan la cascada de stops de los pobres diablos que estaban comprando al final, te va a crear el test secundario. Aquí sí que cambia un poco porque te crea una señal de debilidad. Ya no se va a llamar como en el otro lado, sino que normalmente al precio tener gravedad, por así decirlo, se va a venir un poquito más abajo y te va a crear la primera señal de debilidad. Y a partir de ahí te va a crear el famoso uptrust, ¿vale? El famoso UT, que es básicamente como un test en fase B, pero también aquí, ¿vale? Ese test en fase B puede ser el último, ¿vale? Puede ser el sprint, por así decirlo. No lo vamos a llamar sprint, lo vamos a llamar UT, ¿vale? Uptrust. Y a partir de ahí lo que te va a hacer es intentar, fíjate que en este caso no te ha hecho bajos más bajos, como antes no nos hizo alto más alto, nos va a crear una especie de crick y aquí nos va a crear o un UTAD, que sería el sprint, ¿vale? O nos va a crear directamente el LPSI, que se llama el último punto de oferta antes de caerse. Es decir, lo que nosotros tendremos que ir buscando es que el volumen vaya disminuyendo a medida que los precios van subiendo o que los precios van bajando, ¿vale? Y que se vayan interconectando entre ellos. Veremos una acumulación que termina en un LPS, ¿vale? Y ese LPS va a empezar a crearnos PSIs, ¿vale? Que sería esta zona de aquí. Nos va a crear los puntos de demanda. Y a partir de ahí veremos cómo el volumen va disminuyendo hasta que se queda sin volumen y nos hace un test de calidad, sea donde sea, ¿vale? Ese test de calidad, que tiene poco volumen, va a hacer que el precio empiece a caer. Y nosotros nos metemos en toda la tendencia, vamos buscando los fractales menores hasta que lleguemos a ese punto en el que hace el selling climax. Todo el rato igual, ¿vale? Yo sé que te iba a gustar, ¿sabes? Yo sé que esto te iba a molar un montón porque en realidad tiene mucha consonancia con lo que haces, ¿vale? Si tú logras sacar el fractal correcto y después puedes ir metiéndote en la tendencia, le sacas un jodido pastizal al mercado, ¿sabes? Sacas un jodido pastizal. Hasta ahora, dudas, preguntas, consultas, movidas, historias, porque vamos a terminar enseguida y vamos a tener que darle un último repaso el jueves. Realmente es lo mismo invertido. Tiene algunos detalles que cambian, Jobre, como que los retrocesos no suelen llegar a la parte alta, cuando llegan suelen romperte la cara un par de veces, suele tener esos niveles en los que rompe estructuras hacia abajo más veces, son un poco diferentes. El precio realmente tiene gravedad y la gente tiene mucho miedo siempre, entonces suelen vender más rápido de lo que compran. El UTAD no se da siempre, igual que el Sprint tampoco se da siempre, ¿eh? Es decir, piensa en el UT como el test en fase B, ¿vale? Y piensa en el test en fase B como el semi-sprint, vamos a llamarlo, ¿vale? Es un sprint realmente, porque un sprint es un test. Esto hay que repasarlo mucho y sobre todo, que lo está diciendo ahí Julián, hay que darle mucha caña y sacar dudas. Es decir, si le dais vueltas a esto y no tenéis dudas, decírmelo rápido, porque seguramente lo estáis haciendo mal, ¿vale? Esto le genera dudas a todo el mundo, a no ser que sea un puto genio, ¿vale? Genera dudas porque son demasiados conceptos y son muy complejos. Sobre todo, eh, intentar, una cosa muy importante es intentar no poner las nomenclaturas. Adri no está aquí, pero si estuviera aquí me lo diría. Hubo un momento en el que Adri me dijo, voy a dejar de hablar contigo si me vuelves a hablar de un UTAD o si me vuelves a hablar de un LPCI. Te parto la cara. Dime qué es lo que está pasando en el gráfico. Olvídate de las nomenclaturas, ¿vale? Si te pones a poner nomenclaturas, vas a poner springs y UTs por todas partes. Y eso significa stops por todas partes, ¿vale? Hay que sacarle la lógica, mucha práctica. Ir buscando fractales, ¿vale? Vamos a hacer una práctica rápida. Exacto, exacto, ¿no? Y no vender, no, sino que si alguien te dice, es que esto se va a la verga, a ti te entra, a mí me entra ese instinto rápido y básico de intentar vender, ¿sabes? Joder, es que se va a la mierda, el bear market, venga, voy a vender.
¿sabes? Y después dices, espérate, que yo estoy operando con cabeza, ¿no? Vale, vamos a buscar en cualquier parte, ¿vale? Vamos a buscar aquí, acumulaciones y distribuciones. Espera, un poquito más cerca porque si no, no voy a poder bajar a 15 minutos. Aquí, acumulaciones y distribuciones, ¿vale? Un truquito. Hay un truquito muy fácil. Todas, absolutamente todas y cada una de las mechas son acumulaciones si están por debajo, distribuciones si están por encima. Todas y absolutamente cada una de ellas. Si estás en temporalidades muy pequeñas y eres un jodido degenerado, pues no vas a poder bajar más de temporalidad para comprobarlo, ¿vale? Pero si, por ejemplo, estás en 4 horas, pues puedes bajarte a una para ver si puedes ver esto, a 30 minutos, a 15, tienes un montón de temporalidades por debajo para comprobar, ¿vale? Pero si eres un Degen y estás muy abajo, no podrás bajar de temporalidad a revisar. Pero absolutamente todas y cada una de las mechas son acumulaciones y distribuciones. Todas, ¿vale? En temporalidad menor. Vamos a comprobarlo. Vamos a bajar a 15 minutos a ver si me deja llegar hasta ahí. Y vamos a comprobar esta verga. ¿Dónde están los circulitos? ¿Dónde están los circulitos? Aquí. Vale. Uy, justito. Vale, fijaros. He apuntado las mechas en 4 horas, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos aquí? El precio reacciona, baja y el volumen disminuye a medida que el precio sube, ¿vale? A partir de aquí nos hace un test de calidad sin absolutamente nada de volumen, testando la zona del buying clímax. Distribución, ¿vale? Parte baja. El volumen disminuye hasta la zona del sprint. Nos hace un test de calidad después de hacernos este movimiento. Esto es en temporalidad mucho menor. Y tiene absolutamente cero volumen. Rotura de estructura, entramos en el imbalance y para arriba. ¿Vale? Siguiente mecha. Disminución del volumen. ¿Vale? Llega un punto en el que disminuye mucho el volumen y en este caso incluso el volumen es incluso menor que en la parte posterior que ya nos está dando fuerza bajista. ¿Vale? Buscamos el test con cero volumen. A tomar por culo para el suelo. ¿Vale? Siguiente mecha. Disminución del volumen. Esta es mucho menor, quizás sea hasta de 1 minuto, ¿vale? Disminuye mucho, nos rompe estructura, test de calidad sin volumen, to the moon. Y así puedes estar mirando donde te salga de la polla. O del chocho, si hay alguien por aquí con chocho. Puedes estar mirándolo como tú quieras. Pero esto se va a dar constantemente y se va a dar de forma fractal. Si os fijáis, todos estos fractales están dentro de un fractal que es redistributivo en este caso, ¿vale? Y si nos fijamos en una acumulación de 15 minutos, vamos a ver si puedo venirme hasta una de que esté más cerca. Da igual donde esté. Una que esté más cerca. En esta acumulación mismo, ¿vale? Que es de 15 minutos. Vamos a apuntarla con un circulito. Vamos a ver cuántas acumulaciones y distribuciones vemos. Yo en principio veo una acumulación, una distribución, una acumulación, una distribución, una acumulación, una distribución, una redistribución, una acumulación, una distribución y una última acumulación. Todo eso son fractales, ¿vale? Los fractales son formas que se repiten exactamente igual dentro de esa misma forma. Es decir, un cuadrado se repite 4 veces dentro de un cuadrado y 4 veces dentro de cada cuadrado y 4 veces dentro de cada cuadrado. Pues una acumulación o una distribución se va a repetir n veces, dependiendo de la cantidad de participación que haya habido en el mercado, dentro de un mismo fractal, ¿vale? Vamos a bajar 1 minuto y lo vamos a ver. En este caso es muy pequeñita, ¿vale? Pero vemos que desde este punto de atrás el volumen disminuye, ¿vale? Y nos hace un test con cero volumen. Sube, ¿vale? En este caso vemos que desde este punto el volumen disminuye y aquí es que no nos hace ni test. Estamos ya en 1 minuto, ¿vale? No le pidáis peras al olmo. Volvemos abajo. ¿Qué vemos aquí? Esta acumulación es preciosa, además. Esta es muy, pero que muy bonita. Voy a quitar el círculo porque se tiene que ver perfecta. Volumen, menos volumen, cero volumen. To the moon. ¿Vale? Siguiente distribución. Volumen, el volumen disminuye hasta que se queda en cero y en este caso ya no hay nadie aquí, ¿sabes? Así que al suelo. Y aquí se ve mucho más rápido. En este caso tendríamos que bajar por debajo de 1 minuto. Aquí no vamos a poder ver prácticamente nada. Pues nos ha dado ese ride, ese fugo, como se llame, y a tomar por culo, ¿vale? Mirad esta. Esta también es buena. Volumen, rechazo, sube, no nos da casi volumen, baja y nos da un test con cero volumen. Pues para abajo. Y incluso aquí es el test de toda esta distribución, que es otra distribución en temporalidad menor.
Y así va a estar todo el rato. Todo el rato va a estar así. Y nos va a disminuir el volumen hasta que nos haga un test con poco volumen. En este caso aquí hay un montón. No, no hay nada. No hay nada de volumen. ¿Vale? Y se va a dar la vuelta. Y todo el rato igual. Volumen, el volumen baja hasta ese... Bueno, fíjate, en este caso el Buying Climax, este es el que decía release, pero al revés, ¿vale? Buying Climax que hace de UT, ¿vale? Y a partir de ahí test con cero volumen. Si no hay volumen, ¿qué pasa? No hay compradores, pues para abajo. Y ala, ya les expliqué la puta panacea. Claro, en Forex no ves nada claro en este caso, ¿por qué? ¿En qué temporalidad lo estás viendo, querido? ¿Esto qué es? Miramos el volumen, a ver si lo carga. No me va a cargar el volumen aquí. ¿Por qué, cabrón? Cárgame el volumen. Vamos a ponernos aquí en semanal. ¿Esto qué es? Si ya con solo lo que les he explicado, Cansalá, tú tendrías que saber que aquí hay un porrón de volumen, que aquí hay menos volumen y que aquí no hay volumen. Eso ya deberías saberlo. Es que no nos carga en semanal. Si me bajo a diario, ¿dónde estábamos? Estábamos por aquí atrás. Aquí. Joder, es que no me carga el volumen aquí, tío. Pero deberías saberlo ya, ¿sabes? Si te subes de temporalidad, sí lo verás. En Forex operan los bancos. Y los bancos operan en diario y en semanal. Claro. Pero porque tú en 4 horas lo que vas a buscar, o en 15 minutos, lo que vas a buscar son las reacciones. Aquí tienes que subir de temporalidad porque el patrón es más viejo, ¿vale? Es decir, aquí hay un montón de años. Estamos hablando de que esto es 1988, ¿sabes? En criptos estás viendo 8 años, como mucho. 10, 12, 1, 5 veces, ¿sabes? Ahí sí que estás viendo patrones más cortos. Pero aún así se pueden buscar incluso en un minuto. Pueden buscar incluso en un minuto. Pero tú vas a tener que subir un poco más la temporalidad y buscar esos patrones. Aquí nos puede ayudar muchísimo Maki. Voy a intentar que nos eche un cable. Y sobre todo que nos haga práctica con la Libra Yen, que es un par que hace patrones un poco cabroncetes. Fíjate en este caso cómo nos da además esa zona con máximo volumen aquí, ¿vale? Es decir, nos da muchísimo volumen en esa zona. Y en principio, ¿qué es lo que nos está diciendo eso, Cansala? ¿Qué nos está diciendo que este test tenga muchísimo volumen? Pensamiento lateral, va. Que siguen habiendo demasiada fuerza para tirar el precio arriba. No. ¿Cómo que para tirar el precio arriba? Espérate, no te he comprendido. Que quiere seguir cayendo, vale. Pero creo que Cansalá lo ha querido decir, pero lo he dicho de otra manera. Sigue habiendo demasiada fuerza vendedora para poder lanzar el precio hacia arriba. No, no. Si hay muchos vendedores, piénsalo, Cansalá. Te estamos vendiendo Game Boys que están a 200 pavos y ahora te las estamos vendiendo a 100 todos. ¿Tú qué es lo que harías? ¿Comprarlas todas a 200 o dejar que te las vendan a 50? Dejar que te las vendan a 50, obviamente, ¿no? Si van a seguir vendiendo, pues que me las vendan a 50. Pues yo qué voy a hacer? Provocar un rechazo, porque voy a tener que frenar. El equilibrio ha sido muy grande, ¿vale? Si el equilibrio ha sido muy grande y he tenido que frenar, pues digo, he tenido que frenar a mucha gente. Me van a vender en este punto otra vez y me van a vender más abajo otra vez, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo no voy a poder superar estructuras semanales a priori, ¿vale? Y que después van a tener que venir hacia abajo. ¿Hacia dónde? Hacia la acumulación semanal. Porque en este caso, si viésemos el volumen que no se ve, veríamos aquí un volumen de mierda, no veríamos a nadie. Entonces significa que este test ha sido bueno y que tendrían que venir sobre esta zona. Pero si hay muchos vendedores van a seguir bajando, ¿vale? En este caso estamos viendo que el volumen está empezando a disminuir, ¿vale? De esta zona, entonces, ¿esto qué va a ser? Vamos a sacar la fractalidad del asunto. ¿Qué es esto entonces de esta zona de aquí? Si hemos visto que el volumen y el rango de precios por encima empieza a ampliarse y que aquí ha habido una absorción de la hostia, ¿qué es lo que hay ahí? Un selling clímax, ¿vale? Hay un clímax de ventas. El clímax de ventas nos decía
que tiene que volver hacia el clímax de venta y que cuando llegue hacia la zona del clímax de venta, el volumen tiene que disminuir. Por ahora, el test es correcto. Ahora, ¿qué tendremos que ver después del test para que haya una acumulación correcta? Que nos rompa estructura y nos dé un cambio de intencionalidad. Si nos da el cambio de intencionalidad, correcto. Si no, dejamos que siga cayendo y que nos vaya dando valor en el volumen otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que no haya nadie. Cuando no haya nadie, pues ya nos metemos al tinglado. ¿Vale? Esto lo vas a intentar repetir de forma fractal. Aquí es donde viene el trabajo sucio y donde viene la locura teórica, ¿vale? Si te metes en la práctica y empiezas a hacer el loco, te matas. Pero en la teoría es donde empieza la locura y las dudas, ¿vale? Te pones a revisar y dices, joder, es que en 4 horas no veo nada, pero si de 4 horas bajo a 15 minutos cuando veo una mecha, en 15 minutos veo algo, y si de 4 horas subo a diario y veo en diario qué es lo que está pasando, porque a lo mejor mi fractal acumulativo es, yo qué sé, un show en una distribución mayor. Y coño, ahora puedo intentar predecir un poco más el precio, ¿sabes? Vale, venga, Alfon, gracias por estar por aquí. Espero que te haya gustado, porque esperaba que te molara esto. Ya lo trataremos con más profundidad. Exacto. La idea es llegar a esa conclusión viendo que la acumulación ha sido correcta. Es decir, se tienen que dar prácticamente todos los casos. Vamos a irnos a la parte final del PDF y vamos a verlo, ¿vale? Tendrías una checklist, una lista de verificación por aquí debajo, ¿vale? ¿Dónde está? Tengo que quitar zoom. Aquí, ¿vale? Se llaman los 9 test de compra. No me gusta llamarlo test porque te confundes con el test del gráfico, ¿vale? Serían las 9 confirmaciones de compra y 9 confirmaciones de venta, ¿vale? Te dice que el objetivo potencial bajista ya se ha cumplido. Esto se puede calcular desde el gráfico de punto y figura o puedes buscar un bloque de interés. Se ve un soporte preliminar, un selling climax, un automatic rally y un test secundario, que es cuando confirmaríamos esa acumulación. Acuérdense que el soporte preliminar empiezan a comprar un poquito, en el selling climax compran un porrón y en el test secundario vemos que no queda casi nadie. ¿Vale? Ahí confirmaríamos nuestra acumulación. Se ve actividad alcista y esto es muy importante y esto es lo que vamos a ver el jueves, ¿vale? Y vamos a practicarlo el jueves, que es que el volumen aumenta en las reacciones, es decir, aumenta en los rallies y disminuye durante las reacciones. Voy a explicarlo rápidamente. Es que si Alfonso se me ha ido, tampoco quiero explicarlo eh, así porque sí, ¿vale? A ver, tendré que explicarlo el jueves. Volvemos a esta acumulación de verano y lo que vemos, además se ve con el selling climax y con todo esto, es que a medida que el precio se empieza a dar la vuelta, el volumen va disminuyendo, ¿vale? Y cuando el precio llega a la reacción, el volumen aumenta, ¿vale? Se hacen las compras y después el precio vuelve a rebotar. Y a medida que va bajando, vuelve a disminuir el volumen. Es decir, los vendedores son poquitos y los compradores son fuertes. ¿Vale? Se están haciendo esas compras sutiles, tienen fuerza, pero no la suficiente como para romper el precio. Este tío es listo, el operador compuesto, y no quiere asustarnos con un pepinazo hacia arriba y dejar de comprar el resto que tiene que comprar. ¿Vale? Se tienen que dar todos esos test. Voy a terminar ya porque voy a ir a cenar también. Pero se tienen que dar todas estas confirmaciones. Que era, si estuvieron en el directo de Adri, pues habrán visto que varias de las confirmaciones que se ven aquí las tenía Adri en su texto. Por ahora, y para finalizar, página 6, ¿vale? Aquí como en clase. Página 6, eventos acumulativos, ¿vale? Página 7, que es la importante, ¿vale? Todo el texto. Nos importa una mierda el gráfico. No quiero que se queden con las nomenclaturas, ¿vale? Página 8. Es prácticamente lo mismo, pero te explica las fases. Puedes comprender las fases, aunque ya las hemos comprendido, yo creo, con lo que hemos hablado aquí. Pero puedes leértelo un poco e intentar comprenderlo. Y despacio, esto es denso, ¿eh? Parece que no. ¿Vale? Y después, página 10, eventos distributivos. Con todos los puntos, tenemos que comprenderlos también y sacar dudas de ahí. Y página 11, con las fases. Y 12. El SC me suena a StarCraft. Puto viciado. De la página 6 a la página 12
de este PDF. Este PDF se encuentra, voy a poner el link y que directamente se conecten. Lo pueden descargar, esta gente lo pone de forma gratuita siempre que se diga de quién es, ¿vale? Es licencia abierta. Lo voy a poner por aquí, en el canal de voz, y echarle un ojillo, ¿vale? Lo voy a poner también en documentación. A ver, backtest institucional, YouTube. Ahí está, el link al PDF de Wyckoff, ¿vale? Ahí tendríamos el link al PDF. Y poco más. Supongo que les habrá molado, a algunos les estará explotando la cabeza porque esto es una puta locura, porque es una puta locura. Ya están todos dentro del pozo, ahora se joden porque están enganchados, la primera dosis era gratis, la segunda son 500 pavos. Nada, es caña. Pero sí que lo que necesito es lo que pasaba al principio también, en las clases básicas, ¿vale? Necesito que practiquemos esto y que intentemos buscar en el gráfico, sobre todo que guardemos las fotos para después verlas, ¿vale? Intentamos practicar o lo guardamos en el TradingView, se abre una nueva layout, pues, yo qué sé, se llame como tú quieras, te abres una nueva layout, le pones los colores que te dé la gana y te pones a buscar acumulaciones y distribuciones. Y después intentar explicarlas un poquito. La segunda clase vamos a intentar hacerla un poquito más práctica, ¿vale? Vamos a centrarnos sobre todo en esa zona de los test, pero vamos a intentar hacerla un poquito más práctica. Yo creo que si lo hacemos bien y no veo que la gente vaya muy perdida, estaríamos prácticamente terminando Wyckoff en esta semana. Si no, pues le damos un poquito más durante la semana que viene. Pero yo creo que el jueves podríamos terminarla ya. Gracias, Sillero. Tú sí que estás de puta madre. Tú sí que estás de puta madre. ¿Vale? Así que, para mí, la parte más importante, y es lo que me ha cambiado la vida, yo le tengo que agradecer a Maki, que lo habíamos dicho, lo había dicho varias veces, tengo que agradecerle a Maki que me enseñara todo esto, porque es lo que ha cambiado realmente mi trading. Ni siquiera los conceptos de dinero inteligente, que sí que la liquidez pues la tienes que tener en cuenta, los bloques lo tienes que tener en cuenta, pero este patrón psicológico es lo más importante que yo he visto, lo que más me ha cambiado a mí la forma de operar, y la cantidad de dinero que he ganado. ¿Vale? Echarle un buen ojo, practicarlo y el jueves nos vemos otra vez y resolvemos dudas y toda la historia. A lo largo de entre mañana y pasado, pues podéis también preguntar cosillas, que yo mañana estaré por aquí también, ¿vale? Gracias a vosotros por estar por aquí. Y nada, me voy, que si no mi hermana me parte la cara, que está ya echando chispas porque quería cenar. De cualquier modo, si se quieren